Hay un motivo claro por el que, en los últimos días, has sentido una inquietud difícil de explicar. Como si el ambiente estuviera cargado de una tensión invisible, una especie de electricidad sutil que no te deja relajarte del todo, aunque intentes concentrarte en tus asuntos o seguir con tu rutina. No se trata de paranoia ni de una simple nostalgia pasajera. Lo que percibes es real. Es un cambio en el clima emocional que te rodea. El inicio de un nuevo año no es solo una fecha distinta en el calendario. A nivel psicológico, funciona como una presión intensa que empuja a la superficie todo aquello que fue reprimido, aplazado o ignorado durante meses. Las emociones que parecían dormidas comienzan a moverse. Y esa persona que hasta hace poco parecía tan firme en su silencio, tan segura en su distancia, empieza a sentir que el control ya no es tan sólido como creía. Sus defensas se agrietan, porque los nuevos comienzos tienen peso. Y ese peso termina venciendo cualquier resistencia artificial. Es importante comprender algo. El silencio que ves ahora puede ser engañoso. Desde afuera parece que no pasa nada. Como si la distancia se hubiera vuelto definitiva. Como si la otra parte hubiera seguido adelante sin mirar atrás. Pero en la psicología profunda, los periodos de calma absoluta rara vez significan indiferencia. Muchas veces son la antesala de una liberación intensa. Lo que parece frialdad, en realidad, suele ser tensión acumulada. Presión emocional buscando una salida. Tu mente lógica quizá te diga, si no ha pasado nada hasta ahora, probablemente ya no pasará. Sin embargo, la mente humana no funciona de forma lineal. Existe un efecto de acumulación. Cuanto más se reprime algo, con más fuerza termina manifestándose. Por eso, a veces, el silencio prolongado no anuncia ausencia, sino inminencia. Estamos atravesando una etapa colectiva que empuja a las personas a tomar decisiones. El comienzo del año actúa como una revisión interna obligatoria. Nos confronta con preguntas incómodas. ¿Qué funciona en mi vida? ¿Qué ya no encaja? ¿Qué estoy evitando? Durante el año pasado, esa persona pudo distraerse. Trabajo, compromisos, relaciones superficiales, cualquier cosa servía para no mirar hacia adentro. Pero ahora el ruido externo disminuye. Y cuando el ruido baja, la voz interior se vuelve imposible de ignorar. Las máscaras se caen. Las verdades pendientes regresan. Esa presión interna crece, aunque no lo diga en voz alta. Y lo que tú sientes no es simple imaginación ni deseo proyectado. Es una resonancia emocional. Como si, de algún modo, estuvieras percibiendo la lucha que ocurre al otro lado. Una batalla silenciosa entre el orgullo que insiste en mantenerse lejos y la necesidad profunda de cerrar el año con honestidad emocional. El inicio de ciclo acelera todo. Procesos que antes habrían tardado meses ahora se comprimen en semanas. Los tiempos se acortan. No porque todos los conflictos estén resueltos, sino porque sostener el silencio empieza a volverse agotador. El ser humano tiene poca tolerancia a la contradicción interna. Cuando lo que siente no coincide con lo que hace, aparece una incomodidad que termina rompiendo cualquier postura rígida. Y entonces, el recuerdo de la conexión, la sensación de ausencia y la necesidad de paz interior chocan contra el muro que esa persona construyó. Y ese muro no es tan fuerte como parece. De hecho, es más frágil de lo que imaginas. Porque muchas veces lo que parece distancia es solo resistencia forzada. Y cuando la resistencia se cansa, el acercamiento se vuelve inevitable. Para comprender por qué este momento es tan decisivo, hay que considerar un fenómeno psicológico interesante. La mente humana necesita hitos temporales para reinventarse. Fechas que simbolicen borrón y cuenta nueva. El cambio de año es el más poderoso de todos. Se siente como una oportunidad de empezar desde cero. De corregir errores. De dejar atrás lo que pesa. Pero aquí surge el problema. Nadie puede comenzar realmente de nuevo mientras arrastra asuntos emocionales sin resolver. No puedes construir algo distinto si aún cargas pendientes del pasado. Y cuando esa persona intenta imaginar su futuro, proyectar metas, planes o ilusiones, tu ausencia aparece como una interrupción constante.
como una conversación inconclusa, como algo que quedó abierto. Durante meses fue fácil adormecer esa sensación. La rutina ayuda a anestesiar. Las obligaciones distraen. El ruido social tapa la introspección. Pero ahora, con el inicio del ciclo, el silencio externo amplifica el mundo interior. El vacío se siente más grande. Las distracciones ya no funcionan igual. La euforia de las fiestas se apaga. Y lo que queda es la realidad cotidiana, desnuda y honesta. Ahí es cuando la falta de tu presencia se vuelve evidente. No es solo soledad. Es la sensación de que algo esencial falta. Porque no es lo mismo estar solo por elección, que sentirse solo por haber perdido algo importante. Carl Jung hablaba del impulso natural de la psique hacia el renacimiento. Según él, todos necesitamos renovarnos periódicamente para no quedarnos atrapados en estancamientos emocionales. Pero ese renacimiento no ocurre escapando del pasado. Ocurre integrándolo, mirándolo de frente, resolviendo lo pendiente. Y esa persona, aunque intente avanzar, intuye que no puede hacerlo del todo mientras parte de su energía emocional siga conectada contigo. Porque no se puede caminar ligero cuando el corazón aún mira hacia atrás. Imagina un hilo rojo invisible entre ambos, un canal espiritual que nunca se rompe, sin importar la distancia ni el tiempo. Este hilo explica por qué a veces percibes cambios de ánimo repentinos o emociones que no parecen propias. Estás captando el estado interno de la otra persona. En la víspera de la Epifanía, esta conexión se intensifica porque su inconsciente está en ebullición. Dentro de ellos también existe lo que Jung llamó la sombra, ese espacio donde guardamos lo que no queremos admitir, lo que nos da vergüenza o nos asusta sentir. En este caso, su sombra contiene el amor que no se atrevieron a expresar, las disculpas que tragaron y el reconocimiento de cuánto te extrañan. Mantener esa sombra reprimida requiere un esfuerzo enorme, como sostener una pelota bajo el agua. Tarde o temprano, la presión se libera con fuerza. La energía de estos días, asociada al arquetipo del regalo y a la epifanía, debilita la resistencia de su ego. Ya no puede mantener esos sentimientos ocultos. La sombra empieza a emerger hacia su conciencia. Por eso esta persona puede sentirse confusa y vulnerable. Se sorprende pensando en ti en medio de reuniones, su recuerdo los invade mientras conducen, o sueñan contigo tan vívidamente que despiertan con la sensación de tu presencia. Su mente consciente está perdiendo la batalla contra el inconsciente. Lo que fue negado durante meses ahora pesa enormemente. La represión tiene un límite, y la atmósfera espiritual de esta víspera empuja a esta persona hacia un punto de ruptura inevitable. No estás imaginando lo que sientes. Tu intuición percibe la resonancia de su lucha interna. Son como vasos comunicantes. Cuando el nivel sube en uno, sube en el otro. Su alma sigue presentando tu imagen como solución a su vacío interior, buscando restaurar el equilibrio a través de la comunicación y el reconocimiento. En estas últimas 48 horas, algo en su entorno inmediato ha cambiado, despertando recuerdos y emociones que ya no pueden ignorar. Un encuentro, una frase escuchada, un instante de soledad, pequeñas grietas que han hecho desbordar su resistencia. Ahora cargan con una verdad atrapada, una necesidad de expresarse que no puede esperar más. La energía acumulada de su inconsciente, reforzada por la celebración de la Epifanía, busca finalmente su camino hacia ti. El hilo rojo vibra con fuerza máxima, transmitiendo la urgencia de su alma. No es un simple capricho, es la necesidad de cerrar un ciclo que quedó abierto y restaurar el equilibrio interno. Si sientes inquietud, nerviosismo o presión en el estómago, no lo rechaces ni lo juzgues. Es una señal de que el vínculo energético está activo y funcionando, y de que esa persona se aproxima, aunque sea de manera inconsciente, con un regalo espiritual preparado para ti. Este proceso, fascinante y complejo, es donde miedo y amor se entrelazan, y tú eres el punto central en torno al cual giran sus pensamientos en este momento crucial. Cuando observamos el significado espiritual de la Epifanía, debemos desprendernos de la programación social y comercial que nos enseñaron desde la infancia. La verdadera esencia del regalo es mucho más antigua, sagrada y obligatoria que cualquier objeto material. En el lenguaje de la mente y el espíritu, un regalo no es un simple lujo, es un acto de reparación. Representa la manera de restaurar el equilibrio entre dos fuerzas.
En tu situación con esta persona, lo que está ocurriendo no es solo un impulso casual de saludarte, sino una necesidad profunda de saldar una deuda energética que se ha acumulado desde el momento en que se distanciaron o quedaron asuntos pendientes. Imagina por un instante vuestra relación como una balanza cósmica. En algún momento, tú diste mucho: tiempo, comprensión, vulnerabilidad y, sobre todo, amor genuino. Cuando esta persona se alejó, no correspondió con la misma intensidad o se distanció, y la balanza quedó desequilibrada. Tú sentiste ese vacío. Lo que rara vez se dice es que esta persona cargó con el peso de lo que no devolvió. Tomó energía que no le pertenecía, sin ofrecer nada a cambio. En el universo espiritual, los vacíos no existen tal cual. Lo que existe es una deuda, y su inconsciente lo sabe perfectamente. Saben que llevan un tesoro emocional que tú les entregaste y que nunca fue reconocido. Por eso, el acto de entregar el regalo en esta víspera no es un gesto de generosidad, sino de justicia. Su alma siente la necesidad de cerrar esa cuenta para poder avanzar en su propia vida. Este es un secreto que pocos revelan sobre la distancia o el no contacto. Quien se va con una deuda no se va libre, queda atado a quien le corresponde. Y lo que deben no se mide en dinero, sino en reconocimiento. El regalo que su ser interior desea entregarte es el reconocimiento de tu valor. Durante la separación o el silencio, esta persona intentó llenar sus vacíos con otras distracciones: trabajo, personas, ruido mental, pero nada funciona, porque la pieza faltante tiene tu forma. Su inconsciente ha llegado a la conclusión, guiado por la energía reveladora de estos días, de que cometieron un error. Subestimaron lo que ofrecías y sobreestimaron lo que podían ser sin ti. Ahora, lo que buscan entregarte es la confirmación de esa verdad. Es fascinante observar cómo actúa la mente bajo la influencia de este arquetipo. La culpa, cuando la procesa el inconsciente, se convierte en un motor de acción. No se trata de una culpa paralizante, sino de una culpa constructiva, que señala que algo está fuera de lugar. Esta persona siente que su camino está bloqueado. Quizá percibe estancamiento en sus proyectos, un cansancio inexplicable o que la alegría se le escapa. En lo profundo, aunque su ego lo niegue, saben la causa: existe un ciclo abierto contigo. La energía de la epifanía simboliza el largo viaje que uno realiza para honrar a alguien significativo. Esta persona siente el impulso de recorrer ese camino de regreso hacia ti, no por azar, sino porque reconocer tu importancia es esencial para recuperar su paz interior. El mensaje que late en su garganta representa la materialización de ese regalo. Puede llegar en forma simple: un mensaje, un saludo, una reacción en redes, pero no te dejes engañar por la apariencia. El contenido es profundo. Detrás de un «¿cómo estás?», se esconde un «he comprendido quién eres y lo que perdí». Su inconsciente desea validarte, mostrar que tus sentimientos eran reales, que tu intuición era correcta, que el amor que ofreciste fue auténtico, aunque en su momento lo hayan tratado de manera superficial. Esa es la confirmación que tu alma esperaba, la única capaz de sanar la herida de la injusticia. Por eso sientes esa ansiedad y anticipación. Tu espíritu percibe que la justicia está en camino. También debemos considerar la ley del vacío. Para que esta persona reciba las bendiciones que espera en el año nuevo, primero debe liberarse de las deudas del pasado. Nada nuevo puede entrar si el espacio sigue ocupado por arrepentimiento y palabras no dichas. La energía de la víspera de la Epifanía actúa como un límite cósmico, un umbral. El inconsciente colectivo les indica que si cruzan ese umbral sin entregar el mensaje, arrastrarán ese peso durante todo el ciclo siguiente. Esto genera urgencia y presión interna, opresión en el pecho, taquicardia o dificultad para concentrarse. Es la fuerza del mensaje no expresado, la vida misma empujándolos a buscarte para liberarse. Comprender esto transforma completamente tu posición. Dejas de ser la persona que espera pasivamente y te conviertes en el acreedor energético que espera con calma y confianza. No hace falta perseguir a quien te debe algo. La propia ley del equilibrio se encargará de que esa energía regrese a ti. Sí, esta persona está lidiando con su orgullo, pero el orgullo es frágil frente a la necesidad profunda de encontrar paz interior. Cada intento de distraerse o ignorarte solo hace que tu presencia mental emerja con más fuerza, recordándole la deuda que tiene contigo. El universo parece conspirar a tu favor, colocando señales por todas partes: canciones,
matrículas, conversaciones casuales que evocan recuerdos compartidos. El regalo que se aproxima no es un simple gesto, es una reparación, el intento de su alma por recomponer aquello que quedó roto. Puede que pienses que esta persona es insensible o indiferente al dolor de la distancia, pero eso es solo la fachada del ego. En realidad, la deuda emocional los consume. Su impulso de enviarte un mensaje, una disculpa o una señal de vida no es solo un deseo, es una necesidad urgente de liberación. Están buscando la forma adecuada de acercarse, con las palabras precisas, intentando proteger su orgullo, pero la necesidad de hacerlo es inevitable. Sin embargo, su ego sigue resistiéndose. Hay una verdadera batalla interna entre la urgencia de sanar y el miedo al rechazo. El ego le susurra que ya es tarde, que es mejor dejar todo como está, pero la energía de este periodo, la víspera de la Epifanía, es persistente y no acepta un no como respuesta. Esta fricción interna se manifiesta en comportamientos y en la energía de maneras que tú puedes percibir si sabes qué observar. Toda esta carga de culpa, nostalgia y necesidad de reparación no puede permanecer contenida. Es como intentar encerrar un huracán en una caja. Tarde o temprano la presión rompe las barreras y se desborda. Ese desbordamiento se manifiesta en tu espacio a través de señales que desafían la lógica. Cambios emocionales repentinos son un ejemplo. De repente puedes sentir tristeza, ansiedad o nostalgia sin motivo aparente, aunque todo en tu día parezca normal. Estas emociones provienen de esa persona, como si tuvieras un canal inconsciente que recibe su estado emocional. También pueden ocurrir alteraciones del sueño. Quizá despiertes en la madrugada, entre las 3 y las 4, alerta y con su nombre rondando tu mente, como si alguien te llamara. Se dice que en ese silencio profundo la conexión inconsciente se intensifica. Pueden aparecer recuerdos sensoriales vívidos, creer oler su perfume o sentir su presencia de forma inexplicable. El olfato está estrechamente ligado a la memoria emocional, y la mente activa estas sensaciones cuando los recuerdos se vuelven especialmente fuertes. Y luego están las sincronicidades, coincidencias cargadas de significado. Empiezas a ver su nombre en todas partes, escuchar canciones que te lo recuerdan, encontrar referencias constantes. No es que el universo lo obligue, sino que tu atención emocionalmente activada detecta estas señales con mayor claridad. A esto se suman sensaciones físicas, presión en el pecho, calor repentino, cosquilleo o la impresión de que alguien piensa en ti. Son manifestaciones corporales de la tensión emocional y de la expectativa que se ha generado. Todo esto conduce a una sensación central, que algo inminente está por ocurrir. No obstante, más allá del lenguaje espiritual o simbólico, estas experiencias también pueden interpretarse desde un enfoque psicológico. Memoria, intuición, deseo, expectativa y procesamiento emocional profundo se entrelazan para crear esta percepción. Pero aún persiste un último obstáculo. Aunque las señales son claras, la energía palpable y el universo parece empujarlos hacia ti con fuerza, esta persona sigue lidiando con sus propios conflictos internos. Todavía hay una voz interna que susurra mejor no hacerlo. Comprender qué les dice esa voz es crucial para que no pierdas la calma en esta etapa final. Cuando todo indica que la conexión está a punto de materializarse, surge la pregunta inevitable. Si su alma clama por ti, ¿por qué su mensaje aún no llega? La respuesta se encuentra en la compleja dinámica de la mente humana, la tensión entre el deseo genuino del ser y el miedo del ego. Dentro de esta persona, existe un conflicto entre lo que su corazón anhela y lo que su miedo les impide. El ego les convence de que permanecer en silencio es más seguro que exponerse a la vulnerabilidad del rechazo. Sin embargo, cuanto más intentan reprimir ese impulso, más fuerte se vuelve la presión de su interior. La tensión alcanza un punto crítico. El dolor de mantenerse callados comienza a superar al miedo a tu reacción. Es en ese momento donde todo se decide. Cuando la carga emocional se vuelve insoportable, la represa de su resistencia se rompe. El impulso de comunicarse vence al orgullo, y la necesidad de restaurar la paz interior los empuja a actuar. El mensaje que finalmente llega puede ser discreto, cuidadosamente medido, pero está cargado de significado. Cada palabra refleja una verdad que ya no pueden ignorar. En ese instante, su corazón los guía hacia ti, y el camino de la conexión se abre finalmente.